Vamos a dar el repaso de lo que sería el cálculo geométrico, ¿sí lo ven? ¿Sí ven la presentación, muchachos? Sí, profesora. Sí, Ok. Miss. Bueno, fíjate lo que vamos a hacer. Es un repaso, no voy a hacer como tal el cálculo, solo voy a explicar las partes importantes que hay que considerar en el cálculo geométrico. Fíjate, al igual que el cálculo geométrico de lo que es aguas negras, es en cuanto a la metodología, es la misma, muchachos. Nada más, lo único que cambia es lo siguiente. En aguas negras nosotros manejamos una profundidad mínima que era de 1,12 para el diámetro mínimo, pero a esa le sumamos un diámetro para que me diera la diferencia que debe de haber entre la elevación de plantilla de la cabeza y la media caña, dándome como resultado una profundidad de 1,32 con la que nosotros iniciamos la primera vuelta, ¿sale? Aquí en aguas pluviales me pide que sea un poco más enterrado. Y entonces ese más enterrado es partiendo de la profundidad inicial de aguas negras, que es 1,32, le voy a adicionar el diámetro con el que yo esté iniciando. Entonces, de tal forma que si, por ejemplo, mi tramo inicia con un diámetro de 30 centímetros, mi profundidad inicial con la que debo de empezar va a ser de 1,62. Si inicia con una profundidad de 38, perdón, con un diámetro de 38, la profundidad inicial va a ser 1,32 más los 38 me va a dar 1,70. Y así de esta manera todos los demás. Si es que mi tramo con el que inicio es cualquiera de estos. Ahora, fíjate. Recuerda que para el cálculo geométrico lo primero que hay que hacer es basear los datos hidráulicos, que es longitud, pendiente y diámetro de cada uno de mis tramos. Si al revisarlos yo observo que hay diámetros en los cuales son consecutivos y estos se van reduciendo, recuerda que debo de conservar el mismo diámetro anterior o ir aumentando, como es este caso, ¿sale? Pero no se aceptan reducciones. Entonces aquí tengo que hacer un cambio tanto en el hidráulico, ¿sí? Como aquí en el plano. Una vez hecho ese cambio, esa modificación, entonces voy a proceder a indicar todas las elevaciones o las banderitas que voy a necesitar por cambio de diámetro. Y entonces empiezo a leer o a dar lectura de los datos del diámetro de cada uno de mis tramos. De tal forma que, por ejemplo, de aquí del 1 al 2, yo observo que mi diámetro es de 38 y cambia a 45. Entonces, como mi conexión sigue siendo clave con clave, entonces aquí en este cambio de diámetro yo voy a requerir de una simbología que tengo que indicar porque debo de calcular una cota de entrada, ¿cierto? Luego del 2 al 5, mi diámetro de conexión va de 45 a 61. También hay un cambio de diámetro y entonces también requiero una simbología por cambio de diámetro. Del 5 al 8, que es la siguiente conexión, va de un diámetro de 61 y se conecta a uno de 61. Como es el mismo diámetro, pues no tiene ninguna simbología de cota de entrada sobre el 5, ¿sale? Ahora, recuerda, esto lo voy a hacer de arriba hacia abajo, de tal forma que tendría que llegar hasta el 24 para volver a empezar ahora, por ejemplo, por el 3. Del 3 al 4, mi diámetro de conexión es el mismo, es de 45. Entonces aquí si observas no tengo ninguna elevación, ninguna banderita pues para elevación de entrada. De 45 a 61 sí hay un cambio de diámetro y entonces está esta simbología que me indica que debo de calcular una elevación de entrada. Entonces, una vez que haya terminado de colocar todas las simbologías por esos cambios de diámetro, entonces puedo iniciar mi cálculo geométrico. Aquí, recuerda, parto de la parte más alejada, que es la salida del emisor, y de ahí observo cuál es el tramo que está más alejado. En este caso, es el mismo ejercicio que la vez pasada, entonces es por donde empieza el 1 y el 3. Este es el pozo más alejado. En aguas negras, decíamos, o les dije, pues me da igual si empiezo por el 1 o por el 3, como son del mismo diámetro y tienen la misma distancia, pues es lo mismo. Pero aquí no, aquí me voy a fijar en el diámetro.
En el 1 tengo un diámetro de 38 y en el 3 tengo un diámetro de 45. Entonces aquí voy a empezar por el más desfavorable, que sería el diámetro mayor, el de 45. Entonces, si yo me fijo en la tablita, veo que para el diámetro de 45, la profundidad mínima con la que debo de iniciar va a ser el 1,32 más los 45. Esto me da 1,77. Y si tú sacas la diferencia entre la cota de terreno que tiene el pozo, que son 301, menos 1,77, te tiene que dar este valor de 299,23. A ver, revísale, por favor. Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, fíjate, la metodología es la misma. Teniendo la primera elevación, voy a calcular la que sigue. Sería la cota anterior, que es 299,23, menos la distancia que hay en el tramo por la pendiente entre 1000, me debe de dar este de aquí. 299,23 menos 100 por 2 entre 1000. ¿Cuánto me da? $299.03. Ok. Luego, 299,03 menos la distancia, que son 85 por 24,5 entre 1000, me va a dar la cota de entrada, que es esta de aquí. Sí, sí, da esa. ¿Sí? Sí. Luego, la que sigue por calcular sería la de salida, que es esta, que se obtiene de la cota anterior, que es esta 296,95, menos la diferencia de los dos diámetros que se están conectando. Aquí en este caso son el diámetro de 61 con el diámetro de 45. ¿Sí? Sí, 296.79. Ok. Bueno, fíjate, de esta forma, si te das cuenta, es exactamente la misma forma en que lo hicimos en el sistema de aguas sanitarios o aguas negras. Termino de llegar hasta la última cota, hasta la salida del emisor, y ya puedo empezar ahora hacia arriba, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el 2, que parte del 5, recuerda, la cota que me rige es la que tiene el pozo, no la que sale al lado, sino la del centro. Entonces, en este caso sería 296,79 más, en este caso, la primera que me encuentro por calcular es la de entrada. Entonces, esta se calcula con la diferencia de los diámetros. Sería 296,79 más la diferencia del diámetro de 61 con el de 45. 296.95. Así es. Más distancia, que son 100 por pendiente de 2 entre 1000, me debe dar esta de 298,15. Sí, 298.15. ¿Ok? Luego la siguiente, como es de entrada, entonces sería 298,15 más la diferencia de los dos diámetros, en este caso son 45 y 38. Me debe de dar esto de 298,22, ¿no? Sí, 298.22. Ok, y ya finalmente la de la cabeza sería esta más distancia, que son 85 por 10,5, me va a dar 299,11, ¿cierto? Es 99.11. Ok, entonces fíjate, recuerda que la primer vuelta me va a servir para determinar la profundidad de mis pozos, que es la diferencia de la cota de terreno menos la cota de plantilla, ¿sale? Esta, seguramente habrá varios pozos que no cumplan con la profundidad que requieren, pero siempre voy a trabajar con el al que le haga falta más profundidad. Aquí en este caso, ¿cómo es que los voy a revisar? Los voy a revisar de la siguiente forma. Por ejemplo, este pozo. Este pozo es una media caña y tiene a su lado una cabeza. Si yo lo revisara por profundidad y me voy con esta sola parte de decir, bueno, es de diámetro de 45 y con 45, pues me dice que con 1,77 es suficiente. Tiene 2,09, pues ya pasa, ¿no? No es cierto. Siempre tengo que revisarlo también con respecto a la cabeza. Si tú te fijas en la cabeza, el diámetro que tiene es de 38, ¿cierto?
la profundidad que esta cabeza necesita es de 1,32 más los 38 son 1,70, ¿vale? Pero para que tenga la diferencia que me establece la norma, que me dice que es un diámetro y es el diámetro que trae la media caña, aquí en este caso la media caña trae un diámetro de 45, ¿sí? Entonces aquí tendría que la media caña estar a una profundidad que es la siguiente, sería los 1,70 que debe de traer la cabeza más la diferencia de ese diámetro, o sea, bueno, no la diferencia, más el diámetro que debe de tener como diferencia esta elevación con respecto a esta. Entonces serían 1,70 que debe de traer la cabeza más los 45 que tiene aquí la media caña de diámetro, serían 2,15 para que esto pasara. Entonces aquí, este pozo tiene en realidad una profundidad de 2,09. Entonces, le hacen falta 6 centímetros para que pase este pozo, ¿cierto? Sí. No puede estar solamente a 1,77 porque no es suficiente. No es suficiente para este caso en donde tiene una cabeza. Si fuera un pozo como ese de aquí, por ejemplo, en donde no tengo ninguna cabeza contra qué compararla y fuera de 45 el diámetro, entonces este sí podría estar a 1,77 sin ningún problema. Pero este como tiene una cabeza al lado, pues no puede estar a esa profundidad que se requiere, que tiene, ¿no? Ahora, por ejemplo, ese de aquí, ¿cuánto tendría que haber de diferencia entre la cota de terreno y la cota de plantilla para este pozo con un diámetro de 61 y una cabeza que tiene un diámetro de 30? Pues la cabeza puede estar a 1,32 más los 30 a 1,62, ¿verdad? Pero aquí el diámetro es de 61. Entonces, para que esto pase, o sea, para que esta media caña tenga la profundidad mínima que requiere, tendría que tener 1,62, que es lo que va a tener la cabeza, más los 61, o sea, tendría que ser 2,23, ¿cierto? 0,61 más 1,62. Ay, déjalas, gracias. ¿Sí, jóvenes? Sí, profesora, sí, serían los 2,23. 2,23. Como tiene 2,11, le hacen falta en realidad 12 centímetros a este tramo, a este pozo. O sea, no cumple, con esos 2,11 no es suficiente. Le faltarían 12 centímetros. Entonces, voy a revisar, aquí revisamos 2, pero en realidad no se revisa así, ¿no? Reviso solamente el más desfavorable y pasando ese automáticamente pasan todos los demás, ¿sale? Entonces, fíjate, esta primera vuelta solo me sirve para encontrar ese pozo más desfavorable y ahora sí, empezar la segunda vuelta con la profundidad que realmente requiere, ¿sí? ¿Sí, jóvenes? Sí, profesora. Ok. Una vez que esté el cálculo geométrico que haya pasado por profundidad, entonces ahora sí puedo hacer las correcciones dependiente en los tramos de las cabezas, puedo calcular mis caídas, ¿sí? Y puedo calcular y nada más, ¿no? Que sería lo que me faltaría. Ahora fíjate, todo tramo que ustedes hayan tenido que disminuir la pendiente para que pasara por velocidad máxima permisible, o sea, si hubo tramos que aún con la pendiente de 48 sobrepasaba la velocidad de 5 y tuvieron que bajar la pendiente, entonces todos esos tramos geométricamente los tienen que calcular como si fueran caídas, jóvenes. ¿Sí? Sí, muchachos, no fue el caso de todos, son unos cuantos en realidad. Pero así es como los tienen que calcular. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Puedes repetir lo último que dijo, profesora? Es que la escuché cortada. Que hay algunos casos en los cuales ustedes tuvieron su cálculo que la velocidad real les daba mayor de 5, o sea, mayor de la máxima permisible.
y entonces tuvieron que reducir su pendiente para que se redujera la velocidad, ¿cierto? Algunos, no todos. Entonces, todos esos tramos con los que ustedes redujeron esa velocidad es con la que van a trabajar en el geométrico, pero además esos tramos tienen que ser calculados como caídas. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, pues ya sería todo. No sé si tengan alguna duda. Son las mismas que de aguas negras, así es, porque son las mismas tuberías que estás manejando. Son diámetros mayores, pero la velocidad sigue siendo, los límites siguen siendo los mismos. ¿Sí? Bueno, ¿tienen alguna duda? Profesora, lo que pasa es que la vez pasada solamente subió la presentación sobre el cálculo de las coladeras, pero no nos explicó como tal cómo era. ¿No les expliqué? ¿No lo hemos hecho? No. No, Ah, bueno. Bueno, entonces déjenme explicarles, porque pensé que ya lo habíamos visto. Deja abrirlo. Es muy sencillo en realidad. Bien, te voy a compartir. En el cálculo de las coladeras, ¿sí lo ves? ¿Sí? Sí, ya se ve. Ok, fíjate, en el cálculo de coladeras, lo que vamos a hacer es que en función del gasto que nosotros calculamos con la fórmula, ya sea con el racional o con el de Berkeley-Ziegler, vamos a proponer el número de coladeras y el tipo de coladeras que se requieren para satisfacer ese gasto. Entonces, existen varios tipos de coladeras, todas seguramente ya las conocen. Las primeras son las más pequeñitas dentro de una red, que tienen una capacidad de 15 litros por segundo. Aquí estas se conocen como coladeras de banqueta y el diámetro que se requiere para hacer la conexión de esta coladera hacia la red de alcantarillado es de 15 centímetros. Se recomienda que se utilicen en calles que tengan una pendiente muy pequeñita, menor del 2%. Luego, coladeras de piso. Estas tienen una capacidad de 25 litros por segundo. Aquí se recomienda que sean utilizadas en calles con pendientes mayor al 5%. Estas también seguramente las conocen. Y su diámetro para hacer la conexión de esta coladera a la red de alcantarillado también es de 15 centímetros. La siguiente no es más que la suma de las dos, que es la de banqueta con la de piso, se conocen como coladeras combinadas. Y la suma de sus capacidades, pues es lo que me da la capacidad de estas coladeras, que serían 40 litros por segundo. Aquí el diámetro que se recomienda utilizar para hacer la conexión de estas a la red es de 20 centímetros y se recomienda que se utilicen en calles que están entre el 2 y el 5% de pendiente. Las siguientes son conocidas como coladeras de, ¿coladeras qué? De tormenta. Estas se manejan en tramos, de 3 hasta 6 tramos. Fíjate, cada tramo en realidad tiene una capacidad de 40 litros por segundo. Quiere decir que esta que es de 3 tramos, en realidad su capacidad es de 120 litros, porque son 3 por 40, 120. Esta de 4 por 40, 160. Esta de 5 por 40, 200. Y esta de 6 serían 240 litros por segundo su capacidad. Cuando yo utilizo una coladera que va de 3 a 4 tramos, el diámetro que se necesita para hacer la conexión es de 38 centímetros. Si es de 5 a 6, se utiliza un diámetro de 45 y esta se recomienda que se utilicen en calles con pendiente mayor al 5%. Finalmente, las últimas son las coladeras transversales. Estas son las que atraviesan todo el ancho de la calle. Bueno, no necesariamente, ¿no? Pueden ser más pequeñitas, dependiendo de la pendiente de la calle. Aquí, estas tienen una capacidad de 100 litros por segundo por cada metro de coladera, pero se recomienda que no se utilicen más allá de lo que tendría la capacidad de 6 metros, o sea, 600 litros por segundo, ¿vale? Estas generalmente se construyen en sitio, entonces es muy raro, salvo que sea una casa, una población, por ejemplo, con un valor estético grande, o sea, un centro turístico, pues, que quizás sí las encontremos todas igualitas, pero si no, pues veremos qué hay
de chile, mole y pozole, ¿no? O sea, hay de diferentes formas, hay algunas que son con varilla, con solera, con ángulo, como se le ocurra al constructor llevarlas a cabo, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Conociendo estas coladeras y conociendo su capacidad, esa es la simbología y aquí viene la capacidad, ¿sí? Que es lo que les acabo de explicar. Voy a tener un plano en el cual voy a vaciar lo siguiente. Voy a vaciar el gasto que tengo de la fórmula con el número de tramo y con las manzanas, ¿sale? ¿Para qué? Para hacer el cálculo. El cálculo es de la siguiente forma. El cálculo me dice que es igual al gasto efectivo, que es igual al gasto subsiguiente menos el gasto anterior, ¿sale? ¿Qué es el gasto subsiguiente? Siempre va a ser el gasto que tiene el tramo, de tal forma que si yo quiero calcular, por ejemplo, siempre voy a empezar este cálculo de arriba hacia abajo. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, el 57, va a ser 89.75 tiene de gasto, ¿no? Me dice, gasto efectivo del 57 va a ser el gasto subsiguiente, que son 89.75, menos, me dice que el gasto anterior, aquí en el esquema no tengo ningún gasto anterior porque está empezando el escurrimiento. Entonces, aquí en este caso vale 0. Y lo que tengo que hacer, pues es la diferencia, ¿no? 89.75. ¿Qué tengo que hacer con esto? Buscar cuántas coladeras y de qué tipo requiero para satisfacer ese gasto o algo muy aproximado a él. Algo muy aproximado siempre hacia arriba, no hacia abajo, ¿sale? Entonces, fíjate, podría proponer puras de banqueta, ¿no? Con 6, tengo una capacidad de 6 por 15, 90 litros por segundo. Lo que yo voy a satisfacer son 89.75. Entonces, si propongo 6, pues ya la hice. Pero estas coladeras, todas las tengo que conectar a la red. Y entonces tengo que hacer una excavación, tengo que abrir una zanja, ¿no? Tengo que hacer una excavación, tengo que colocar tubo, tengo que colocar plantilla, tengo que rellenar, tengo que reponer lo que rompí para poder meter la tubería que me va a permitir conectar esto a la red. Entonces, esto en realidad es como una descarga domiciliaria. Entonces, si se dieron cuenta, es muy parecido o quizá a veces es más grande el costo de las descargas que de la propia red, ¿sí? Y entonces, así es. Entonces, fíjate, aquí no me conviene tener tantas coladeras. Entonces, quizá la propuesta más ideal sería 2 combinadas y una de banqueta, ¿no? Quizás, ¿cierto? Tendría 80 más 15, 95. ¿Sí, muchachos? Entonces, aquí podría poner 2 coladeras combinadas más una coladera de banqueta, ¿sale? Y esto me daría un gasto o una capacidad de 2 por 40 más 15 litros, me da igual a 95 litros por segundo. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Sí, Ok, Miss. siguiente, fíjate. El siguiente tramo es el gasto efectivo del Una duda, 50. Dime. en el primer cálculo que hicimos sería más bien del tramo 55, ¿no? Ah, sí, ¿verdad? 55, yo le puse 57. Tienes razón, es 55 y este sería 56, ¿no? Ahora fíjate, en este 56 el gasto es de 138.96. Ahora sí tiene un anterior, ¿sí? Que serían los 89.75. Entonces son 138.96, que es el gasto subsiguiente, menos el anterior que vale 89.75. Y esto me da, ¿cuánto? $49.94. 49.94. Ok, ahora fíjate. ¿Cuántas y de qué tipo de coladeras requiero para satisfacer este gasto?
pues aquí quizá me conviene 2 de piso, las cuales me darían 50 litros, ¿no? Porque tienen una capacidad de 25, ¿cierto? Entonces aquí propondría 2 coladeras de piso. Y esto sería 2 por 25 igual a 50 litros por segundo, ¿sale? Ahora fíjate, ¿cómo le haría para calcular? ¿Qué? Y esas 2 coladeras, ¿en dónde se ubicarían? Ah, voy para allá, todavía no. Esas coladeras generalmente las voy a proponer al final del tramo, ¿sí? Para que recojan todo lo que tiene el tramo. La ubicación de ellas, bueno, va a ser al final del tramo, pero si son más de 2, por ejemplo, pues ya las voy distribuyendo, no sé, divido entre 3 la distancia, pero jamás voy a poner al inicio, porque como está empezando el escurrimiento, pues no va a recibir nada. Ahora, esta ubicación depende de si yo conozco la pendiente de la calle. Si sé que tiene bombeo, si sé que la pendiente va para la izquierda o para la derecha, es la ubicación de las coladeras, ¿sale? Entonces, toda esa información es importante tenerla a la mano o solicitarla cuando se lleve a cabo el levantamiento topográfico, ¿sí? Ahora, fíjate, ¿cómo le haría para calcular el 57? ¿A qué sería igual el gasto efectivo? 40.53. 40.53, no tengo un gasto anterior, entonces propongo el número de coladeras que me satisfacen este gasto. El 58, ¿cómo sería? El gasto de ese tramo menos el anterior. Ajá. Así es, 127.38 menos 40.53, ¿sale? Ahora, el 59, ¿cómo sería? Fíjate, en el 59, el gasto son 542, ¿sí? Ese es el gasto subsiguiente. Pero el gasto anterior, ¿cuál sería? Pues sería la suma de lo que le llega. ¿Qué le llega? Le llega el 58, le llega el 56 y también le llega el 54. Entonces sería la suma de estos, ¿sí? Lo que le restaría a este gasto subsiguiente. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profesora. ¿Sí? Sí, Sí, ahora fíjate, hay tramos que quizá me den un valor medio raro. Por ejemplo, este 64. ¿Qué le llega al 64? Le llega este que vale 200, le llega este que vale 542.70 y le llega este que vale 200. ¿Cuánto me da la suma de eso? O la resta, más bien, ¿no? La diferencia. daría negativa. Así es, da negativa. Entonces, habrá tramos en los que la diferencia me dé negativo o me dé 0. Cuando eso pase, voy a calcular, bueno, ahí lo puse en el ejercicio, voy a calcular, fíjate, cuando la diferencia o el gasto efectivo sea igual a, espérame tantito. Ok, fíjate. Cuando la diferencia me dé 0 o negativo, lo que voy a hacer es calcular el gasto propio. Y el gasto propio se va a calcular con la fórmula que se haya ocupado. Si trabajaron con el método racional americano, pues ¿no? Gasto es igual a 2.778 por C, por I, por A. Pero esa área va a ser el área propia, no el área acumulada. Al igual, si utilizaste Berkeley-Ziegler, pues es K por área elevado a la 3/4. Esa área no es el área acumulada, sino el área propia, ¿vale? Entonces, ¿cómo vas a presentar los datos? De la siguiente forma, ¿no? Voy a tener esto. Fíjate. Mi crucero
mi gasto subsiguiente, mi gasto anterior, mi gasto efectivo. Si tengo un tramo donde me dio 0 o me dio negativo, aquí voy a escribir los datos, ¿no? No los puse, pero aquí voy a escribir los datos y voy a escribir el valor del gasto propio. Voy a proponer el tipo y número de coladeras, 2 de piso, una coladera combinada más una coladera de piso y el gasto que me generan este número de coladeras. A ver, ya. ¿Sí? Entonces voy a hacer una tablita en la cual tenga toda la información para poder hacer la revisión de las coladeras. La puedes entregar así o la puedes entregar así, de manera desglosada, ¿sí? Y ya es todo. Bueno, fíjate ahora, estas coladeras las voy a representar de manera gráfica con la simbología que tengo aquí en mi plano, en el cual viene el gasto, el número de tramo, la traza de la red, las manzanas y el dibujito de las coladeras, ¿sale? Si son 2, si son 3, si son 4, si son X, pues con la simbología lo vamos a tener. ¿Sí? Ay, huele bien feo. Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí. Perdón, pensé que ya lo habíamos visto, ¿no? Pero es eso, ¿no? Entonces el apunte ya lo tienen ahí en el Classroom. Y pues ya, ¿no? Pónganse a trabajar para que me enseñen algo el viernes, ¿no? Corrijan todo lo que tengan que corregir y hagan este cálculo de coladeras y el planito, ¿vale? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Profesora. Por mi parte no, profesor. ¿No? Bueno. Pues nos vemos el viernes, ¿no? Hoy es miércoles, ¿no? El viernes para hacer la revisión y todo lo que tengan que enseñarme. ¿O me van a enseñar algo ahorita? ¿Están durmiendo o qué? ¿No? ¿Dudas? ¿Tampoco? No, creo que no, profesora. Bueno. No, profesora. Va, pues. Entonces nos vemos el viernes, ¿sale? Sí, hasta luego. Bye. Hasta luego, profesora. Bye, Hasta luego, chicos. profesora. Bye, bye.